de entender la crítica como la opción de someter a análisis las teorías, los conceptos y las perspectivas que han sido aceptados tradicionalmente como explicación de los fenómenos psicológicos. Miren ustedes que ese concepto de crítica no es un concepto nuevo. Sin embargo, es un concepto que nos ayuda para reconocer que lo que se espera de un psicólogo social crítico es que someta siempre a análisis las teorías, los conceptos y las perspectivas imperantes para ver si todavía son pertinentes para poder llegar a dar cuenta de los fenómenos psicosociales o si hay que replantearlos. Igualmente, esa crítica tiene que permitir que se reconozcan las contradicciones, los vacíos, las incoherencias y debilidades de modelos teóricos, de posibilidades de aplicación, de incapacidades de la misma psicología para poder llegar a intervenir en la solución de problemas concretos. Es decir, esta psicología crítica cambia, o en su aspiración al menos, cambia el modo de ver las cosas. Y en ese cambio va a plantear la necesidad de desarticular los mecanismos de poder que sostienen tanto esos enfoques y esos paradigmas establecidos como los mecanismos de poder que en la sociedad en general van a ser mecanismos de subordinación, de control y de dominación social. Va igualmente a intentar abrir nuevas perspectivas sobre el conocimiento. En esa apertura va a reconocer entonces que nos encontramos con un mundo que no se mueve en el plano de la linealidad, sino que se mueve en el plano de la complejidad. Y por lo tanto, requerimos hacer una transformación de nuestra manera de pensar para que no sea un pensamiento lineal de causa y efecto, sino un pensamiento complejo que tenga la posibilidad de afrontar desde la limitación de una complejidad definida del pensamiento, la complejidad indefinida de la realidad social con la cual interactuamos. Este elemento de aceptar la complejidad del mundo y del pensamiento no es fácilmente aceptable. Sin embargo, actualmente es una tendencia necesaria de asumir para poder ser más coherente en la interpretación de los fenómenos existentes. Y por lo tanto, esta crítica pretende ser una crítica liberadora. Liberadora en cuanto pretende liberarnos de formas de actuar, formas de pensar, de modos preestablecidos que se consideran como los únicos a través de los cuales se pueden comprender el mundo. Es decir, es una crítica radical que va en contra de los radicalismos, que va en contra de las exclusiones y de la prevalencia de una corriente sobre otra en cuanto se asuma como la verdad única. Que ya lo hemos dicho, en términos de la ciencia no hay verdad única, no hay dogma, sino lo que hay es paradigma para la crítica y el desarrollo del pensamiento. Busca, por lo tanto, esta crítica superar jerarquías y relaciones basadas en procesos de desigualdad y de subordinación. Podríamos, para efecto de tener tiempo para algo de conversación, ir entrecerrando la conversación del día de hoy, planteándonos por qué se puede caracterizar entonces una psicología social crítica de una manera un poco más contextualizada. Y podríamos decir entonces que se caracterizará y la asumiremos nosotros o nos asumiremos como psicólogos sociales críticos según las respuestas que le demos a 5 preguntas que nos trae como referencia Marixa Montero en el año 2004, pero que retoma ella de Fox y Brzezinski
quienes en 1997 planteaban esas preguntas que caracterizarían a la psicología social crítica. La primera es: ¿se está con nuestro actuar promoviendo el estado de cosas en la sociedad en las cuales estamos realizando investigación o intervención? Miren ustedes que allí hay una pregunta de orden ético y político. Segundo, con nuestro quehacer, desde nuestras perspectivas, enfoques y prácticas, estamos promoviendo la injusticia o la justicia social desde la investigación o intervención que estamos realizando. De allí se derivan elementos tales como: ¿a quién beneficia eso que estamos haciendo? En nuestra intervención escuchamos a los beneficiarios del trabajo psicológico. Asumimos que esos usuarios tienen también algo que decir, o creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad única y exclusiva. ¿Cómo tomamos en cuenta lo que ellos dicen para discutirlo de forma seria y pertinente? Esas preguntas subsidiarias de la gran pregunta que formulamos como pregunta 2 se complementa con la pregunta 3, que se formula en el siguiente sentido: ¿tenemos nosotros conciencia de las repercusiones sociales, de las prácticas y de las teorías que estamos desarrollando? ¿Nosotros atendemos o desatendemos los efectos negativos y potencialmente negativos de nuestras intervenciones? Y entonces tendríamos que dar cuenta de los conceptos que estamos manejando, de las explicaciones que ofrecemos frente a un fenómeno determinado, de los métodos que empleamos para la investigación, en últimas, de las limitaciones que pueden tener nuestras tareas de investigación o de intervención. La cuarta pregunta se formula en términos de: nosotros hacemos una declaración explícita de los valores que asumimos al realizar tal o cual investigación o intervención. Hacemos esa explicitación de los valores ya sea en el plano del desempeño profesional o en el plano de una práctica que podemos estar desarrollando en nuestro proceso de formación. Allí tendremos entonces que ubicar cuáles son nuestras perspectivas de mundo, cuáles son nuestros sesgos, cuáles son nuestras condiciones políticas, cuáles son nuestras opciones religiosas, para reconocer cómo todas ellas influyen en nuestro quehacer y en la apropiación de las teorías que podamos llegar a asumir. Una última pregunta, la quinta, tiene que ver entonces con: ¿cuáles son los compromisos morales, valorales y culturales que asumimos nosotros como parte de la crítica para superar los elementos que afectan la relación con los usuarios y en los procesos de intervención con las comunidades, en este caso comunidades populares? Igualmente, ¿cómo hacemos nosotros compromisos para ayudar a transformar las teorías que estamos ayudando a desarrollar? Y eso lo podemos complementar entonces con el reconocimiento de la necesidad de un pensamiento crítico. Dicho de otra forma, ¿cómo podemos llegar a desarrollar psicología social crítica? Y una posible respuesta es a través del desarrollo de nuestro propio pensamiento crítico. Y allí reconocemos entonces que el pensamiento crítico no es algo genético. El pensamiento crítico no es algo dado, sino es algo en lo cual nos formamos, nos educamos
en un pensamiento crítico, para un pensamiento crítico. En el año 1736, un filósofo llamado Kant planteaba 3 elementos básicos del pensamiento crítico. 1. Que tuviera la posibilidad de plantearse como un debate público. Eso tiene valor todavía. Segundo, que los diferentes participantes tuvieran opción de tomar partido frente a lo que se estaba debatiendo, es decir, una libertad para optar. Y tercero, que se hiciera uso de la razón. Claro, para ese momento era un tipo de razón, que era la razón de la modernidad. Ahora eso se ha diversificado, pero tiene todavía vigencia la posibilidad de pensar cómo nos formamos en pensamiento crítico en esas 3 dimensiones. Y entonces podríamos preguntar, ¿qué tanto debaten ustedes en lo público? ¿Qué tanta libertad tienen ustedes para optar frente a las cosas de la vida cotidiana y frente a las cosas de la academia? ¿Y qué tanto uso de la razón tienen ustedes? ¿Cómo les ayudan a desarrollar la razón dentro de las propuestas curriculares? En ese sentido, ¿cómo se asumen ustedes como sujetos de conocimiento vía desarrollo del pensamiento? Por lo tanto, ustedes como sujetos son el centro del pensamiento crítico. Ustedes no pueden delegar esa capacidad a otros. Ustedes deben, por lo tanto, materializar la capacidad de ser sujetos de pensamiento crítico mediante una acción que puede aparecer un poco pesada, que es la acción y el trabajo de pensar. Esa es la condición básica, pensar. Pero pensar con criterio propio. Y pensar implica entonces confrontarse consigo mismo y confrontarse con otros. Para de esa manera, en la confrontación y en la acción misma de pensamiento crítico, poder ayudar a construir la realidad que nunca es dada, sino que siempre es una realidad socialmente construida. Por lo tanto, reconocer que el pensar no es estático, el pensar crítico mucho menos. Dicho de otra manera, siempre que hay pensar, hay crítica. Y por lo tanto, siempre habrá en ese pensar pensamiento crítico, porque es una acción de devenir, no es una acción decretada. Por lo tanto, ese devenir del pensamiento crítico se potencia en la medida en que pensamos. Es decir, a más pensar, más pensamiento crítico. A más pensar crítico, más desarrollo del pensamiento crítico, aunque pueda parecer una tautología. ¿Cuál sería entonces la invitación para seguir alimentando una psicología social crítica? Que desarrollemos el acto de pensar. Que nos volvamos sujetos de pensamiento. Que ustedes, que son las nuevas generaciones de psicólogos, potencien su capacidad de pensar, de razonar, para que no sean solamente objeto de instrumentalización, sino que sean sujetos que participen de procesos de construcción social y de procesos de construcción teórica, en particular de la psicología social y de la psicología social crítica. Eso serían las ideas que podría compartir con ustedes al día de hoy, y dejaríamos un espacio para la conversación y las preguntas si las hubiera. Vamos a ver